Bien amigos, en este video empezaremos a explicar lo que son los árboles binarios. Empezamos una breve introducción. Los árboles son estructuras no lineales que, al contrario que los arraíles y las listas enlazadas, constituyen estructuras lineales. Los árboles se utilizan para representar fórmulas algebraicas, para organizar objetos en orden de tal forma que las búsquedas sean más eficientes y se ocupan en aplicaciones con diversas tales como inteligencia artificial o algoritmos de cifrado. El concepto de árbol implica una estructura en la que los datos se organicen de modo que los elementos de información estén relacionados entre sí a través de ramas. Un árbol consta de un conjunto finito de elementos denominados nodos y de un conjunto finito de líneas dirigidas denominadas ramas que conectan los nodos. El número de ramas asociado con un nodo es el grado del nodo. El primer nodo de un árbol, normalmente dibujado en la posición superior, se denomina raíz del árbol. Las flechas que conectan un nodo con otro se llaman arcos o ramas, y los nodos terminales, nodos de los cuales no sucede ningún nodo, se denominan hojas. A continuación vamos a ver un esquema de ejemplo de un árbol. Entonces, este es un nodo, esto es la rama y estas son las hojas según las explicaciones. Ahora, el árbol binario. Un árbol binario es un árbol cuyos nodos no pueden tener más de dos subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Se conoce el nodo de izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. Pues bien, ya que tenemos un poco los conceptos de los árboles, ahora vamos a hacer un ejemplo de insertando elementos a un árbol. Tenemos una lista de elementos y para empezar a comprobar sería el 11. Como siempre digo, el primer elemento siempre va a ser nuestra raíz. Entonces, para comprobar de qué lado va a ir, tenemos que ir viendo, por ejemplo, el siguiente número es el 1. Entonces, 1 menor o igual que 11, menor que 11, sí. Si es menor, se va a ir hacia el lado izquierdo, y si es mayor, se va a ir al lado derecho. Como 1 en este caso es menor que 11, se va a ir para el lado izquierdo. Tenemos 6. 6 menor que 11, sí, lo corremos. Como 6, como 1 ya está ahí, se compara con el número. Entonces 6 menor que 1, no, se va a la derecha. Y sucesivamente con los siguientes elementos. 2 quedaría del lado derecho, izquierdo del 6. 8 del lado derecho del 6. 15 del lado derecho del 11. 3 del lado derecho de 15. 4 del lado derecho de 2. 95 del lado derecho de 23. Y 17 del lado izquierdo de 23. 0 del lado izquierdo de 1. 14 del lado izquierdo de 15. Y 32 del lado izquierdo de 95. Y así es como se ingresan datos a un árbol. Entonces ahora hacemos el código, hacemos el proyecto, árbol binario. Ahí creamos una clase que se llama nodo. Como saben, el nodo contiene la parte que es dato y el tipo nodo, que son izquierda y derecha. Nodo, elemento, distinto dato, igual a elemento. Ahí le damos etiquetas.
Y eso sería todo en la clase nodo. Ahora continuamos y ingresamos en la clase árbol, que es donde vamos a tener todos nuestros métodos. Entonces tenemos un nivel, nodo, raíz, public, árbol, raíz igual a no. Muy bien. Entonces ahora vamos con el método para insertar elementos. Recibe parámetros un entero, un elemento y hacemos un nuevo nodo. Entonces nodo nuevo igual a new nodo que recibe de parámetro elemento. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos es creamos un nodo auxiliar que va a ser igual a raíz y un nodo anterior que va a ser igual a nodo. Entonces ahora tenemos que empezar a llenar la lista. En nuestro primer caso va a ser si raíz igual a null. Entonces si raíz igual a null, raíz igual a 9. Ese sería nuestro primer caso, cuando la lista está vacía. Si la lista ya contiene elementos, entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir recorriendo la lista por medio de comparaciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un while. Mientras que auxiliar sea diferente que null, cuando auxiliar no tenga con qué comparar, significa que llegamos al punto en el que ya está insertado el nodo. Entonces, si nuevo punto y el dato menos que auxiliar punto del dato, si el dato del nuevo nodo es menor que el dato que contiene auxiliar, entonces anterior igual a auxiliar y auxiliar igual a anterior punto de izquierda. Muy bien. Lo que estamos haciendo es que el anterior, si el dato del nuevo elemento es menor que el del auxiliar, entonces vamos a recorrer el auxiliar al siguiente nodo. ¿Para qué? Para que podamos hacer la comprobación de que no haya ningún elemento. Porque si hay un elemento, entonces va a seguir con el while. Y aquí tenemos el else, por si no es, pues lo mismo aquí, auxiliar, lo único que cambia aquí es que auxiliar avanzaría hacia el lado derecho, ¿ok? Y esto sería todo lo del while. Esto es para saber cuándo auxiliar llega a un punto en el que ya no hay ningún elemento y que comparar. Y entonces saber que podemos anotar ahí nuestro elemento. Entonces if nuevo punto get dato es menor que add punto get dato, si es así, add punto set izquierda 9, else add punto set derecha 9. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando sale del while, auxiliar ya está en un momento donde ya no hay ningún elemento. Entonces quiere decir que el nodo que contiene AND
ya no, ya no contiene ningún nodo siguiente, es una hoja, por decir. Entonces aquí, por eso en esta se compara el anterior con el nuevo para que si es menor se vaya a la izquierda y si es mayor se va hacia la derecha. Y eso sería todo por ingresar. Ahora, para recorrer la lista hay tres tipos de recorridos de orden. El preorden, donde primero se visita el nodo raíz, después se recorre el subárbol izquierdo y después el derecho. El orden recorre el lado izquierdo, la raíz y el lado derecho. Y el posorden, que recorre el lado izquierdo, el lado derecho y la raíz. Entonces, ahí tenemos la codificación de las partes en volt. Bueno, este método, primero, private, voy, imprimir, imprimir escritor para recibir el tipo nodo, se llama la raíz. Esta función es la recursiva. ¿Por qué? Porque al momento de recorrer el nodo raíz, los, tanto puede tener hijos como no puede tener hijos. Y esos hijos pueden tener hijos o no pueden tener hijos. Entonces, al momento de que tienen hijos, van a tener que volver a llamar la función para poder hacer de nuevo. Eso se llama recursividad. Entonces, nuestra salida para la recursividad sería que raíz sea diferente que no. Cuando es igual a null, entonces ahí se acaba la recursividad y regresa. Y entonces, como en este método, lo que se imprime primero es la raíz, entonces imprimir raíz punto y dato y los espacios, ¿ok? Eso es lo que se recorre. Muy bien. Entonces ahora, ayudando a la parte de la recursividad, como el nodo puede tener tanto nodo izquierdo como nodo derecho, entonces a esos nodos también tenemos que hacerle esta función para que impriman su raíz. Get raíz raíz.get raíz.get. Primero vas a ocurrir la parte izquierda, imprimir pre, después punto get derecha. Muy bien. Y así es como funciona nuestro método. Primero imprime la raíz y después vuelve a meter a la función pero del lado izquierdo y después del lado derecho. Muy bien. Continuamos. Metemos en public voy a imprimir pre, no necesito nada. Es aquí donde le vamos a la función imprimir pre y le pasamos el tipo la raíz. Existe punto por vamos a imprimir y con esto quedaría todo para que lo primero que se imprima fuera la raíz. Muy bien. Ahora podemos imprimir que la raíz sea el segundo que se imprima. Y prácticamente esto que tenemos lo copiamos, lo pegamos, imprimir, enter. Lo único que hacemos es que tenemos esta parte para acá. Ok. Empezamos la pila, pero no importa. Acá sí terminamos. Y imprimir, enter. Llamamos imprimir, enter aquí y listo.
siguiente sería imprimir post, copiamos, ponemos su nombre, imprimir post, ponemos que la raíz es última, imprimir post, imprimir post y listo. Muy bien, como se dan cuenta, todo es lo mismo. La única diferencia es al momento de imprimir la raíz. Y en el pre es el primero que se imprime. En el entre es el segundo donde se imprime. En el post es el último que se imprime. Primero recorre los elementos y después se imprime. ¿Sí? Vamos a probar esta parte. Aquí es el main. Aquí es el main. Creamos un árbol. Listo. Árbol 1. Muy bien. Creas el árbol. Insertar elementos. ¿Qué elementos pusimos? Leemos la lista. Y tenemos ponerlos aquí para ver 11. Este 1, 6, 2, 8, 15, 23, 4, 95, 17, 0, 14 y 32. Muy bien. Aquí ya tenemos esta. Borramos esto. Tenemos que poner árbol. El primer 3. Muy bien. Aquí tenemos los tres métodos. Ahora corremos. Okay. Y nos estamos dando. Pero entonces vamos a ver. En vez de imprimir primero, vamos a darnos pre. Ok. Y pre nos da un salto de línea. Entonces pre. Pre. Y pre. Muy bien. Vamos a correr para comprobar. Y efectivamente, aquí tenemos 11 es el inicio, 11 a mitad de lista y 11 al final de lista. Muy bien. Si quieren hacerlo manualmente ustedes para comprobarlo, pueden ver que están en los métodos. Y con eso sería todo por mi parte de el ejercicio de un árbol